Entonces, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito mañana en la noche. Es Shavuot. Shavuot son 2 días, ¿verdad? Sería jueves en la noche para viernes, el viernes completo y Shabbat, Shavuot a la vez. Ahora, ¿qué es Shavuot? Shavuot tiene varios. Shavuot. Shavuot son semanas, porque después de contar 7 semanas, el Omer, ¿verdad? Ya esta noche vamos a terminar, si Dios quiere, el Omer. Entonces, al contar las 7 semanas de preparación, entonces viene la fiesta, entonces pues dice Shavuot. También Shavua, que se escribe igual, quiere decir una promesa, un juramento. Entonces, el apalabramiento entre Dios y el pueblo de Israel, donde la novia es el pueblo de Israel, el novio es Dios y la Torá es la Ketubá, el documento de matrimonio. Entonces, por eso Shavuot o Shevuot es lo mismo, promesas y semanas. Ahora, tiene otro nombre que se llama Hak Matan Torah. Matan, ¿qué quiere decir? De dar, entregar. Viene la palabra mataná. ¿Qué es mataná? Regalo. Dios nos regaló la Torah, que era... Nos dio la Torah. La otra nombre es Hak Akatzir. Akatzir, ¿qué es Katzir? Es el corte, la siega que llaman en español, el corte del trigo, de los cereales, la cosecha. Porque ya empieza... Sí. Asif es Sukkot, aquí es cuando cortan las cosechas, que es decir, los cereales, empezaron con la cebada. Y la cebada a un nivel un poquito más bajo, por eso el Omer es una medida de cebada. Ahora, en Shavuot es trigo. Por eso en el templo se llevaban 2 panes, ¿verdad? 12 panes. Pero había 2 panes que se ponían todos los Shabbat, de Shabbat. Lechem Apanim. Y se llevaban los panes para que de los primeros, eso se van también los bikurim, que también se llama Haka bikurim, que están los primicias, lo primero que salía de la cosecha, los frutos, se llevaba al templo como ofrenda. La otro nombre de la fiesta es Atzeret. La Atzor en hebreo quiere decir pararse. ¿Por qué? Porque se para la cuenta del Omer y empieza la fecha de la entrega de la Torah. Entonces, ahora todas las fiestas, las festividades como Pesach, ¿qué es la otra festividad? Sukkot, tienen unas mitzvot y tienen, y un recordatorio. Por ejemplo, en Pesach tenemos que comer matzah, tenemos que hacer el seder, las 4 copas, etc. En Sukkot tenemos que estar en la sukkah, los 4 especies, comer pan en la sukkah, etc. Ahora, en Shavuot no hay una mitzvah como en Pesach o en Sukkot. ¿Qué nos piden entonces? En Rosh Hashanah el shofar, en Kippur, Tanit y etc. ¿Por qué en Shavuot no hay una mitzvah? La mitzvah es simplemente Torah, estudiar Torah. ¿Y cuándo se estudia Torah?
Bueno, pueden decir, Torah se estudia todos los días. Pero, pues, entonces, ¿cuál es la mitzvah especial en Shavuot de la Torah? La mitzvah especial es que ese día nos comprometemos con la Torah. La gente no le gusta comprometerse, la gente huye de los compromisos. ¿Entrega la Torah a Moisés en el Sinaí? No, fue cuando Moshe empezó a subir. Fue cuando empezó a subir y empezar a subir, hicieron la Shevuá, la promesa de que íbamos a cumplir con la Torah, pero no la recibimos ese día. Entonces ya al empezar el compromiso ya la recibimos. Entonces ese día es un día de reflexión y de compromiso. Y ese día la costumbre es quedarse toda la noche, mañana en la noche. Se llama Tikkun Leil Shavuot. Se estudia la Torah de noche, toda la noche, y después se empieza cuando amanece se reza, se lee los 10 mandamientos, Musaf, y se va para la casa. El estudio de la noche completa de Shavuot. Esa es la mitzvah que hay. Hay otras costumbres. ¿La costumbre es cuál hay? Hay costumbres de leer los 10 mandamientos. Hay costumbres también de la mitzvah es comer carne y vino, pero hay costumbre también de comer lácteos. Lácteos. ¿Por qué lácteos? Es a base de leche sin animal ni carne. Porque cuando recibieron la Torah y estaban hablando de que iban a dar las leyes de Kashrut. Entonces van las leyes de Kashrut. ¿Y qué pasó en ese momento? La gente estaba confundida, no sabía si es carne, si es kasher, no es kasher, etc. Entonces decidieron lo más fácil es vamos a comer lácteos y listo. Ordeñó cada uno su chivita, su vaquita, su rebaño y prepararon cosas de leche y comieron leche. Otra razón es la palabra halab. En hebreo, ¿qué es halab? Leche. Entonces la palabra halab vale 40. Het vale 8. Lamet vale 30, vamos 38. Más Bet que vale 2, vamos 38 más 2, 40. Que son los 40 días y 40 noches que tuvo Moshe en el monte Sinai. Otra razón, porque el Shira Shirim dice Devash behalab tajat leshonech. Es decir, miel y leche debajo de tu lengua. Cuando uno estudia Torah es tan sabroso como que come miel con leche. Otra razón es porque el Mizmor, el cántico que se dice en Shavuot, que aparece en el Sidur, Mizmor de Shavuot, es el Mizmor número 68. La Amnatsea. ¿Ah? De los cánticos, correcto. Así dice Rey David. Entonces, ya va. Entonces, el Mizmor es el Mizmor 68. Dice, Ar-Gabnunim Ar-Bashan. Dice, Ar-Gabnunim, el texto dice, Ar-Gabnunim Ar-Bashan. Entonces, ¿cuál es la traducción Gafnunim? Como Gvina, ¿qué es Gvina? Queso. Entonces quiere decir Gafnunim es como cuando se cuaja la leche, quiere decir cuando nos dieron la Torah, nosotros nos unimos con Dios como nos solidificó. La relación con Dios se solidifica para dar el queso. Son algunas razones por las cuales tomamos lácteos. Ahora,
leemos una Megilá que se llama Megilá de Ruth, especial. Sabe que la palabra Ruth fue la primera mujer que se convirtió al judaísmo formalmente. Corazón. Habían dos. Elimelech se escapó de Israel, era una persona muy pudiente. Se escapó de Israel para no ayudar a la gente. Mira, me van a quitar el dinero aquí y voy a tener que ayudar a la gente. Se escapó, vamos a salir de la Guaslá. Okay. Pero al final salió peor. Entonces se fue fuera de Israel y cuando fuera de Israel, o Alenu, sus dos esposos, sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas. Los dos hijos fallecieron y él también falleció. Quedó Ruth con las dos nueras. Una es Ruth y la otra Orpá. Ruth se comprometió con su suegra. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Tu Dios es mi Dios. Se convirtió. Orpá se fue. Entonces llegó el rescate de Ruth porque cuando volvieron ahí afuera en Moab no tenía nada. A Israel, pero ya esta señora Noemí, su esposo, había perdido las tierras. Ese era su parnasá, su sustento. Ahora, ¿qué va a vivir ahí? Ahora, mientras tanto, entonces, cuando llegaron, la cosecha. No hay casualidad, en la vida no hay casualidad, hay causalidad. Entonces Dios hizo que lo mandara a una tierra de Boaz. Boaz, ¿quién era Boaz? Era un familiar de su esposo que podía redimir del dueño anterior, rescatar la tierra y volvérsela a dar. Y así podían tener parnasá. Podían plantar, podían sembrar. Como le explico, como la ley de la Torá nos dice, cuando uno es dueño de tierras, uno tiene que dejar las esquinas para los pobres, lo que se caiga para los pobres. Uno tiene que también, entonces, la costumbre era que como era la época justamente de Shavuot, que era la época que iban a recoger las espigas, la cosecha, justamente cae la época de Shavuot, viene Ruth y viene Naomi y le dice a Ruth, mira, no tenemos que comer, vaya ya con los pobres a buscar ahí, a recoger, tostaremos un poquito de trigo, haremos un poquito de pan, comeremos algo. Entonces fue para allá, cosechó y llegó y trajo, y mira que eso, bueno, después vio, Boaz llegó al terreno, vio que había una mujer muy especial. Esta señora no la conocemos, no, es la nuera de Naomi. Ah, él se conoce Naomi, la es esposa de un familiar mío, de mi primo. Ah, como lo que venga aquí, le habló con ella, que venga aquí siempre, todo lo que quiera. Mira, aquí tienes agua para beber, no te vayas con los empleados. Cuando termine, vente, come aquí, descansa aquí y llévate lo que quieras. Después le dieron más para llevar. La suegra se sorprendió y todo esto, buena gente, nos dio, ese es familiar mío, ese familiar de mi esposo. Ah, está bien. Entonces ahí después, ¿qué pasó? Estuvo allá y dice, vas a hacer una cosa. Va a ir para allá, te vas a acercar a él como estuvieras proponiéndote matrimonio. Primero le vas a hablar si está dispuesto a rescatar
Entonces pasó eso y él dijo, no, mira, yo no soy el más directo. Hay otro señor que es más directo que yo con tu esposo, que él debe rescatar. Ahora, si él no quiere rescatarlo, él me cede a mí el derecho, yo puedo rescatar la tierra. Ah, bueno. Fue a hablar con este señor, sí, señor, yo no lo puedo hacer. Primeramente, yo soy casado. Y segundo, no quiero una conversa. Una señora conversa yo no quiero. No quería que se mezclen los Correcto. intereses con los- Entonces el mérito aquí lo tuvo Boaz. Boaz vino, se casó con Ruth y compró la tierra, rescató la tierra y de ahí eso. De ahí, de esa unión, ¿quién sale? Obed. De Obed sale Ishai. Y de Ishai, ¿quién va a salir? David, El rey David. Quiere decir de la unión de una señora conversa que tomó eso, va a salir ¿quién? El rey David. Y casualmente, entre comillas, porque no hay casualidad, el rey David nació en Shavuot y murió en Shavuot. Claridad. No, no hay casualidad. No hay casualidad. ¿Y eso? Entonces, Dios lo mandó. Entonces, ¿qué pasó? Justamente la historia de su tatarabuela es Ruth. ¿Y el Mashiach de quién va a venir? De David. ¿Y quién es David? Hijo de tataranita de una conversa que abrazó la fe. Y nosotros también los consideramos en Shavuot como conversos. ¿Por qué? Porque fue el momento que el pueblo de Israel recibió la Torah y se convirtió al judaísmo. No había judaísmo tampoco, eran tribus. Seguían la tradición de Abraham, seguían la tradición de Isaac y la tradición de Jacob, pero al fin y al cabo eran tribus con un fin común, familia, pero no eran todavía llamados un pueblo de Israel judío. Entonces, a Torah. Entonces, El primero que se le hizo circuncisión era Isaac, ¿no? Porque el primero que a los 8 correcto. días, porque Dios Sí, pero todavía no tenían una Torah, no tenían una ley común en basarse, tenían las tradiciones. Ahora, después que recibieron la Torah, ya puede ser un pueblo total bajo el mismo lineamiento. Y parece a los conversos, porque como que nos convertimos ese día todos al judaísmo. ¿Ok? Entonces, todo eso, lo vamos a... En Shavuot es la idea principal. Primero, la Megilá de Lula leemos porque ocurrió en Shavuot. Segundo, porque ahí viene el rey David que nació y falleció en Shavuot y de ahí viene la era mesiánica. Tercero, que es también como, si lo viéramos nosotros, también convertido al judaísmo, tal como lo hizo Ruth. Pues nosotros agarramos la palabra Ruth, ¿cómo se escribe? Resh Vav Tav. Le falta una Hei para hacer la misma letra de la palabra Torah. ¿Y qué es la Hei? La presencia divina de Shekhinah. Ahora, de esas dos nueras, que una se convirtió y la otra no se convirtió, de Ruth, ¿quién salió? Dijimos, el rey David. ¿Y de Orpá quién vino? De Orpá, Orpá viene la palabra Oref, quiere decir que dio vuelta y se fue. De Orpá, ¿qué vino después? Para que vean cómo el mundo se mueve. De Orpá, que no quiso quedarse con Noemí, vino Goliat, a Pelishti, el filisteo. Y después de tantas generaciones, después de 4 generaciones, los dos familiares se enfrentan, Goliat y David. Ya sabemos el resultado de la pelea. ¿Cómo se sabe que la Nosotros, el pueblo judío, tenemos todo escrito. Aquí no hay nada que por casualidad. Entonces, mira, tú sabes quién es tu padre, quién es tu madre, quién es tu abuelo, quién está la abuela. Aquí todo está escrito. Entonces, de Orpá, que no se convirtió al judaísmo, viene y salió Goliat,
que hablaba en contra del judaísmo. Y de el rey David salió, y de Ruth salió David. De ahí viene el Mashiach. Entre las dos familias había rencilla, ¿no? Había pelea. Sí, pero eran dos pueblos diferentes, pues, pero los dos eran de la misma, de dos hermanos. Ahora, mira, yo